Esto nos motivó a consultar a uno de los grandes conocedores del tema, el director editorial de El Economista, Luis Miguel González, a quien me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Bienvenido. Con mucho gusto estar con ustedes. Oye, Luis Miguel, ¿cómo oíste, cómo escuchaste la respuesta de Carlos Slim? Esta respuesta me parece que fue la más importante de la rueda de prensa, a reserva de que tú tengas otra más, pero el asunto Telmex, ¿cómo lo viste esta declaración? Es peculiar porque normalmente el dueño de una empresa presenta la parte más jugosa, la parte más atractiva de la empresa, y aquí es como si el ingeniero Slim hubiera literalmente dedicado el espacio para hablar de Telmex a decir lo débil que está. Mencionó un cuarto punto y es, todo esto se resolvería si tuviéramos permiso para hacer televisión de paga. Que fue el gran reproche, ¿no? De decir, todos tienen el triple play y a mí no me lo dieron. Totalmente. Creo que no es una sorpresa. Telmex fue una de las empresas más importantes de México, fue una de las joyas de las privatizaciones, pero obviamente con la revolución tecnológica alrededor de las telecomunicaciones, pues quedó rezagada. Hay que decirlo, en el caso del imperio de Carlos Slim, pues una buena parte de lo que era Telmex, me refiero a liderazgo, etcétera, se quedó en la división de telefonía celular, que es América Móvil en México y Claro en el mundo. ¿A qué se refería Luis Miguel? Traté de entender un poco el mensaje, pero luego a veces los ruidos ambiente de la grabación no dejaban entender mucho. Cuando dice, es que es mexicana y acordé con mis hijos que no la vendieran. ¿A qué quiere llegar con eso? ¿De que no quiere que desaparezca Telmex por el concepto de que es mexicana o sería muy difícil? ¿Es eso, Luis Miguel? Tampoco es claro, porque incluso en la lógica que lo dice el ingeniero Slim, me atrevo a decir, si la quiere vender, pues tenía que encontrar un relato más atractivo. No es casual que hoy el presidente en la mañanera diga, pues no, nosotros no compraríamos Telmex. Y te pregunto a ti, ¿tú comprarías una empresa que tiene 41,000 jubilados con un pasivo de 270,000 millones, que está en números rojos y que literalmente depende de que le den una concesión que no ha obtenido en 4 sexenios? Pues lo más probable es que me dijeras que no. Sí, no es un mal negocio, pero otros decían que la gran fortaleza de Telmex era precisamente que iban a utilizar su red. Casi la gran parte de este país está conectada por la infraestructura que tiene Telmex en este país. O sea, ni siquiera ha podido llegar el internet a las capacidades a las que llegó Telmex a conectar este país. Sí, pero ya cambió el juego. Ajá. Y tenemos otras formas de conexión. Telmex es una empresa importantísima para entender el siglo XX mexicano, pero de alguna manera ya no es una empresa del siglo XXI, entrando, digamos, al año 24 del siglo XXI. ¿Ya no la ves ahí presente? No. Oye, Luis Miguel. Y al mismo tiempo, pues América Móvil es, pues para decirlo sencillo, es una de las 4 empresas más grandes de México, comparable, obviamente en diferente rubro, pero con una presencia, tiene más presencia América Móvil en su mercado que la Comisión Federal en el suyo, nada más para ponerlo en perspectiva. ¿Sabes? Me llamó la atención cuando también dice, era como mexicana. Ya lo veíamos venir, o sea, también reconoce que pues el trancazo es grande, Luis Miguel. Totalmente, pero creo, cuando uno trata de entender, bueno, ¿y por qué habló? Bueno, habló casi 4 horas. 4 horas, Luis Miguel. ¿Cuál es el mensaje que quería dejar?
Yo creo que incluso el tiempo que le dedicó a Telmex tiene que ver con, no crean que yo he sido tan consentido en este gobierno, la mejor prueba es que no he tenido la tele de paga. ¿Y tú crees que ese es el gran justificador o justificante de decir esto? Porque incluso le reprochan la línea 12, él dice que bueno, que se cae por un tema de mantenimientos que no se hicieron en los sexenios obradoristas, luego también me llamó mucho la... Otra, que quiero dividirlo también, ese ataque directo que le da a la justicia social, le llama una estupidez la justicia social. Lo cito como él lo dijo, para que no haya interpretaciones, Luis Miguel. Hay un tema que obviamente tiene, vamos a decir, tiene toda la razón al estar alerta cuando se habla de hay que redistribuir la riqueza, hay que crear un impuesto para las megafortunas. Pues él literalmente se ha de sentir como animal en safari. Es decir, ¿en qué momento literalmente me van a apuntar a mí? Y creo que del otro lado, Slim ha hecho muchísimo, por ejemplo, por el lado de filantropía, que hay que reconocerlo. Yo diría, es un empresario con claroscuros, con contradicciones, pero lo cierto es que este tema de redistribución de la riqueza, sobre todo los multimillonarios, se le indigesta. Sí, claro. Y cuando él dice, tuve mis diferencias con el presidente López Obrador, las vamos a aclarar o hablar cuando él termine. Yo lo que decía era, pues a ver si lo va a recibir en la quinta a la que va, porque dijo que ni a su familia lo va a recibir. Pero a mí algo que me llamaba mucho la atención es que Andrés Manuel había puesto a Carlos Slim como la carta de presentación con el empresariado, ¿no? De decir, sí, les dicen muchas cosas de mí, pero miren, aquí está Carlos Slim conmigo. Y en un año antes de que termine el sexenio, resulta que ya la relación no es tan cordial. ¿Ves que ahí algo sucedió? No, a ver, yo creo que hay que poner en contexto, creo que es normal entre personas que tienen, vamos a decir, un área de influencia tan diferente, una forma de vida tan diferente, haya diferencias. Creo que nos dio una probadita de lo que son las diferencias, yo diría una para distraernos lo de alrededor de Porfirio Díaz, pero una de a de veras sobre el papel del ejército en la economía. Ese es un gran dardo que lanza Carlos Slim, la manera en la que lo dice, son buenos constructores, pero malos administradores. Y mira quién lo dice. No, a ver, y hay esto hay la molestia, hay que recordar, entre otras cosas, Slim tiene una de las mayores constructoras de México, un poco agrupada en lo que es su filial de Grupo Carso. En ese contexto hay que ver el mensaje que manda periódicamente la Cámara de la Industria de la Construcción, diciendo el ejército representa una especie de competencia desleal para las empresas constructoras. Y es que el presidente les dio todo, Luis Miguel, bancos, aduanas, aeropuertos, próximamente a lo mejor ferrocarriles, repartiendo vacunas, ahora repartiendo medicinas. Le ha dado todo el presidente al ejército. Sí, lo que pasa, y creo que fue muy claro el ingeniero Slim, la construcción requiere ciertas habilidades y la administración requiere otras habilidades. Si puede ser controvertido el que el ejército sea constructor, pues yo diría va más allá de que sea controvertido el que el ejército sea administrador, propietario de infraestructura clave, pues nos coloca literalmente en otra discusión
me atrevo a decir, el problema en algunos casos no es que generen números rojos, es que puedan perjudicar el funcionamiento normal de una infraestructura que es clave, por ejemplo, aeropuertos. Si la prioridad absoluta es seguridad respecto a fluidez, pues de repente podemos pasar más horas en el aeropuerto de lo que merecemos. Hay un dicho que es, pues, infalible en eso, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Y está en todos lados el ejército. ¿Tú ves alguna parte de esta cuerda enorme que tiene apretando el ejército en la que se va a romper en algún momento? ¿Aviaciones donde tú ves que ahí de plano se puede romper? Es muy difícil. Ahorita va a depender mucho, yo diría, de qué posición tenga la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, pero también de cómo evoluciona nuestra crisis de seguridad. Y yo sí, como ciudadano, digo, si tuviera que elegir entre el ejército en tareas de seguridad y el ejército administrando infraestructura en calidad de empresario, pues yo preferiría ahora sí, te contesto con otro refrán, zapatero a tus zapatos. Sí, claro. No, pero es que aquí se metieron en un montón de zapatos que no eran suyos. Y mira, yo lo hablaba con colegas y yo decía, es que ya no va a haber nadie que le diga al ejército al siguiente sexenio, ¿saben qué? Como que se metieron en muchos lugares en donde no eran, ya no les va a poder quitar eso, Luis Miguel. Vamos a ver. ¿Tú crees que sí se pueda? Pues vamos a ver. Ahora sí, no hay nada escrito en piedra. Claro que no. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, en esta parte que también causó mucho escozor, y a lo mejor tú lo notaste allá más que estás en este terreno de el diario El Economista, qué cosa con la reforma en pensiones, ¿no? En solo una semana tuvo 3 orígenes de financiamiento. Primero decía que vendría de la destrucción de los organismos autónomos, luego corrigieron y dijeron no, va a ser de lo que saquemos del instituto para devolverle al pueblo lo robado, y luego que no, el lunes del 5 de febrero dijeron que sería por medio de las utilidades que tenga el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué te dice que en una semana cambió todo? Pues que no están, literalmente que sabían la pregunta para el examen, pero cuando llegó el examen no estaban listos. ¿No saben de dónde va a salir, Luis Miguel? Por lo pronto no. ¿Y por qué hacer una promesa como esta? 100% del último salario que tuviste sin saber de dónde va a salir ese famoso fondo semilla que dijo el mandatario. Porque quieren que sea un tema que esté en la discusión electoral y pues ahora sí, del refranero, los políticos, prometer no empobrece. Uh-huh. Hasta ahora no han gastado un peso en eso. Quiero decir, de esta promesa. Pero el presidente los puso a bailar en su propio son. Ahí tenías al PRI, ahí tenías al PAN, a Grupo Plural, diciendo, sí, lo que sea, mejor para México. Los puso a bailar en su propio son. Pues sí, totalmente de acuerdo. Sí, es que me quedé sorprendido cuando dije, pero es que ni siquiera saben de dónde va a salir. Ya después me dijeron, a ver, ve a alguien que diga que no, que le diga que no cuando viene un tiempo electoral, pues desde luego que se pusieron ahí toditos para bailar en ese mismo son. Totalmente. A ver, Luis Miguel, y en esta parte final, tú hacías un comentario muy interesante también por la mañana, te escuchamos al amanecer de cada día, de cada martes, que tú tienes tu comentario por las mañanas a nivel nacional, el tema del peso, el peso fuerte que tanto mencionan que está muy fortachón, el superpeso. Tú tienes una mirada interesante en esa perspectiva, ¿no? Que estamos en un punto en donde ya estamos resintiendo algunos de los efectos negativos del superpeso. Hay sectores, por ejemplo, productores de calzado, productores de ropa, que están exportando, pero también, y un poco el comentario en la mañana tenía que ver con sector turismo. Hay claramente una desaceleración, es un buen año 2023, uh-huh. Pero el final del año sí se nota una desaceleración de los ingresos turísticos.
y no tenemos más que hipótesis, pero una de ellas es muy probablemente una parte del frenón de las divisas turísticas tenga que ver con el superpeso. Sí, ya nos está pasando factura entonces, Luis Miguel. Digamos, nos está prendiendo el tablero para decir, hombre, hasta la comida más rica necesita una ración de un tamaño. Híjole, bueno, pues Luis Miguel, de verdad nos dejas pensando en esta perspectiva, llegando casi a la siguiente quincena de febrero, y vaya que estamos llegando, o sea, sí ha sido extendida. ¿Has visto, a diferencia del año pasado que notamos que la cuesta de enero duró demasiado, has visto que esta duró menos pero costó más, o esta sigue todavía? ¿Cómo la estás viendo tú? La inflación dio un pequeño brinco en los días desde octubre, noviembre, y sigue algo más alta de lo que debería. Creo que es parte de lo que llamamos cuesta de enero, pero podríamos decir, en este caso la cuesta de enero empezó en noviembre y no ha acabado en febrero. No se trata de una gran cuesta comparada con la que tuvimos, por ejemplo, hace año y medio. Sí, claro. Pero en cualquier caso, no está todavía el suelo bajito, o las olas todavía no están bajitas cuando hablamos de inflación. Bueno, pues, estimado Luis Miguel, siempre agradecidos de que nos compartas un poco de tu análisis, tu tiempo con nosotros. Recibe un caluroso saludo y nos escuchamos la próxima. Buena tarde. Buena tarde, un abrazo. Gracias, Luis Miguel González.